En un mundo, obsesionado con la productividad, con la actividad sin fin, existe un principio clave que muy a menudo olvidamos. Hablamos del reposo intencional, no como un lujo, sino como una verdadera fuente de poder para una vida con impacto real. Vamos a desglosar este concepto. Y todo arranca con esta invitación. Ojo, no es una sugerencia, es más bien un llamado estratégico, una directiva que reconoce una verdad muy profunda sobre nuestra condición y sobre la naturaleza del trabajo que de verdad importa. Y aquí está la pregunta que nos obliga a hacer una pausa. A ver, ¿y si toda esa actividad sin descanso, incluso por la mejor de las causas, en lugar de ser una virtud, se convierte en un obstáculo? ¿Una barrera para la verdadera eficacia y hasta para la salud espiritual? Pensemos en esto. Bien, para entender esto a fondo tenemos que ir a un momento clave. Hablemos de el retorno de la misión. Aquí vamos a analizar la anatomía del agotamiento justo en medio del éxito. Los discípulos acaban de volver de su primera gira misionera, han tenido un éxito increíble, pero el cuadro es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. A su regreso, el informe que dan es brutalmente honesto. No solo hablan de sus victorias, para nada. Exponen sus fracasos, confiesan sus errores y reconocen sus propias debilidades. Esta transparencia total revela algo fundamental. A pesar de los logros, se sentían vacíos, agotados y muy conscientes de que necesitaban más guía. Y aquí está el meollo del asunto. El éxito los había drenado por completo. Habían puesto todo su ser, toda su energía en el trabajo, y el resultado fue un agotamiento total. En un estado así, descansar ya no era un lujo, no, se había convertido en un deber. Tratemos de imaginar la escena. Las multitudes los rodeaban todo el tiempo, buscando ayuda, buscando respuestas. La demanda era pero tan abrumadora, que ni siquiera tenían tiempo para algo tan básico como comer. Era un entorno de presión constante, sin un solo respiro. Y es justo en este punto, en este momento de agotamiento y presión máxima, que llega la invitación al reposo, una invitación que representa un cambio de paradigma, que nos mueve más allá del simple sacrificio, hacia un principio mucho más profundo, la misericordia. Aquí vemos un contraste clarísimo. Por un lado, estaba la religión de la actividad de la época que valoraba el bullicio, el movimiento constante, como una señal externa de devoción, casi de autosuficiencia. Pero por otro, se nos presenta el principio de la misericordia, un llamado al equilibrio, al cuidado personal y sobre todo a reconocer nuestra total dependencia de una fuente divina. Es que el trabajo sin parar, aunque dé buenos resultados, trae peligros muy reales. No solo el agotamiento, que ya es bastante, también está el riesgo de empezar a confiar demasiado en nuestros propios planes, de atribuirnos el mérito del éxito. Y eso lleva directo al orgullo espiritual, que es la puerta de entrada para todo tipo de tentaciones. Bueno, pasemos a analizar el propósito del retiro. Porque es fundamental que quede claro que esto no eran unas vacaciones, no era tiempo libre sin más. Era un movimiento totalmente estratégico, con objetivos muy definidos. El objetivo aquí no era la autocomplacencia, ni mucho menos una búsqueda egoísta de placer. El tiempo que pasaron aparte no fue para el ocio, fue para tener una conversación profunda y necesaria sobre el trabajo que habían hecho, y más importante, sobre cómo hacerlo mejor en el futuro. Y el lugar que eligieron fue clave. Una región apartada lejos de todo el ruido. El propio entorno natural se convirtió en una herramienta de sanación. El verde de los campos, la calma del agua, todo contribuía a un cambio que revitalizaba y preparaba el espíritu para recibir instrucción. Entonces, podemos ver este propósito en 3 fases bien activas. Primero, un diálogo para corregir y afinar la estrategia. Segundo, abrir la mente para recibir verdades más profundas, de esas que son imposibles de asimilar en medio del caos. Y tercero, lo más importante, una revitalización espiritual para recargarse de poder, de esperanza y de valor para lo que venía. Y para entender de verdad la importancia de este principio, solo tenemos que mirar el ejemplo en la soledad. Es que el modelo de una vida de servicio imparable se sostenía, paradójicamente, en la práctica constante de retirarse, de estar a solas. Esa era la fuente de su poder. La vida de Jesús seguía un ritmo muy claro. Antes de que saliera el sol, él ya estaba en un lugar solitario, en comunión. Después de días enteros sirviendo a la gente sin parar, a menudo volvía a buscar la soledad, incluso pasando noches enteras en oración. Este patrón no era casualidad, para nada. Era su sistema operativo, su forma de recargarse. Y esto es crucial, Como uno de nosotros con nuestras mismas necesidades, su dependencia de una fuente divina era total. Ese lugar secreto de oración no era un simple ritual, era su central de energía, el lugar donde buscaba la fuerza para poder enfrentar el día a día. Esta idea lo resume todo brillantemente.
El retiro no era para huir del mundo, sino para llenarse de vida divina para poder entregarla al mundo. La comunión continua era el cable por el que recibía la energía que luego compartía. Simple, sin entrada de energía no hay salida. Y con esto llegamos a la aplicación universal de esta lección, el principio del silencio. Esta es la clave para cualquiera que quiera vivir una vida con propósito en medio del ruido constante de nuestro mundo. Es como encontrar la señal en medio del ruido. Este mandato es el corazón de todo el asunto. Estad quietos. Y ojo, la quietud no es pasividad, es una postura activa de receptividad. Es en ese estado de calma, de silencio interior, donde uno puede llegar a un conocimiento real de lo divino. La dinámica es simple, pero a la vez muy profunda. Nuestra mente está siempre llena de voces, las demandas del trabajo, las preocupaciones, las distracciones. Es solo cuando logramos acallar todas esas voces que el alma puede por fin percibir con claridad esa otra voz, más sutil, más profunda. El silencio, en fin, es un requisito para poder escuchar. Así que tenemos que cambiar nuestra definición de descanso. El verdadero descanso no es la ausencia de actividad, no es no hacer nada. Es en realidad la preparación más eficaz y esencial que existe para cualquier trabajo importante. Es, como dicen, afilar el hacha antes de empezar a cortar. Y los resultados de esta práctica se notan, son tangibles. Un alma que ha sido refrigerada, que se ha tomado este tiempo, irradia una atmósfera de paz. Su vida adquiere como una fragancia espiritual, algo que atrae. Y lo más impactante, manifiesta un poder que no es propio, un poder divino capaz de tocar de verdad los corazones de otros. Y cerramos con una pregunta, una para que nos la quedemos pensando. Entre tanta prisa, entre las actividades intensas y el ruido que no para y que define nuestra vida, ¿dónde se encuentra ese lugar de quietud? Quizás encontrar la respuesta a esa pregunta sea la clave de todo.